Bueno, gracias por tan amplia presentación. Vamos a empezar a hablar un poco más de Ayurveda propiamente dicho, en el ámbito de la salud mental. Un poco referido a lo que decía Alicia y bueno, también a lo que se habló al principio. Las culturas más ancestrales o más antiguas fueron más capaces en general de integrar todo lo que es salud mental en lo cotidiano y en la vida misma externa, o sea, en la sociedad, pero también en la vida interna de cada persona. Yo siempre recuerdo una frase de un maestro de yoga, Swami Satyananda, que un día hizo una pregunta, nunca me voy a olvidar, y dice, ¿saben la diferencia entre un sabio y un loco? Sobre todo que en India se habla mucho de los sabios, de los maestros. Quedamos pensando y nadie supo responder, ¿no? Entonces, la única diferencia es que el sabio conoce su propia locura. Y me pareció brillante como presentación porque realmente cuando somos capaces de integrar, como decía Jung también, que tiene mucho, psicólogo Jung, tiene mucho de ayurvédico, digo yo, cuando somos capaces de integrar la sombra con la luz, es que sanamos y que la enfermedad mental no se manifiesta o no aparece. Y cuando nos separamos, escindimos, dividimos, bueno, esto es lo sano y esto es lo enfermo, en general, los sanos son los que somos capaces, a veces también podría considerarme, los que venimos resistiendo los embates de esta vida, de esta sociedad. Y cuando uno deja de resistir, se enferma, ¿no? Entonces, esa separación o esa dicotomía nunca nos va a llevar por buen camino. En general, va a generar cada vez más enfermedad. Entonces, esto de integrar la sombra y la luz viene muy de la mirada de los Vedas, que tiene 5.000 años, el conocimiento ayurvédico tiene 5.000 años, registrado en textos, 3.000, 4.000, dependiendo del Veda, son 4 libros muy antiguos que tiene la Ayurveda, pero se sabe que hubo conocimiento anterior a eso, pero era param param, era de maestro a discípulo. Entonces solamente lo podías recibir directamente de la boca de un maestro. Y digo maestro porque esta medicina en un inicio fue revelada, o fue creada, o fue traída por sabios. Los médicos ayurvédicos, los vadyas, eran sabios, eran personas que tenían una gran capacidad de visión, una gran capacidad de comprensión y una mirada muy amplia de la salud y de la enfermedad. Y un poco la idea de la charla de hoy es traer esta mirada desde lo que es el conocimiento ayurvédico. Voy a empezar. Ahí está. Entonces, siguiendo un poco, parece que Alicia hubiéramos preparado juntas las presentaciones. ¿Tá? El diagnóstico multidimensional. Cuando yo pensé en este tema, una visión multidimensional de la salud, en realidad, bajando la tierra lo más que podía, dije, bueno, es un diagnóstico multidimensional. No vamos a entrar en el tratamiento multidimensional porque eso lo van a ir exponiendo los diferentes expositores que van a hablar después. Pero ¿cómo hacer un diagnóstico multidimensional? Como decía Alicia, en la homeopatía, siempre con un síntoma físico está acompañado de un síntoma mental, o sea, no se puede separar. Y los antiguos lo explicaron así. Le llamaron koyas. Koyas es un nombre en sánscrito que se traduce como envoltura. Traído a la modernidad y a todo lo que es la medicina integrativa, que hay muchas investigaciones de esto recientes, podemos hablar de dimensiones. Y hablaban de diferentes dimensiones del ser humano, pero no era que una dimensión estaba en un lado y la otra dimensión estaba en la otra, sino que se iban decantando en diferentes niveles de organización dependiendo de la vibración de ese koya o de ese cuerpo. La física cuántica nos dice hoy, somos vibración, y nos explica que en realidad no hay mucha materia sólida. Yo no entiendo muy bien las fórmulas de la física cuántica profundamente, pero sí entiendo, como decían los Vedas, que si estamos formados por átomos y los átomos son 90 y largo por ciento vacío, nosotros tenemos que ser 90 y pico por ciento vacío, si no nos explica que estemos formados por átomos. Después los átomos forman células, las células tejidos, etcétera, etcétera. A esto se referían los Vedas cuando hablaban de koyas, de envolturas. Decía, bueno, somos vibración. Lo que pasa es que no todo vibra igual. Hay estructuras que vibran más densamente, más burdamente, y hay estructuras que vibran más rápido, y hay estructuras que son casi imperceptibles porque la velocidad de vibración es muy, muy alta.
Eso se está midiendo hoy, hay aparatos, no voy a entrar en eso hoy, pero hay aparatos que están midiendo los campos electromagnéticos de los diferentes órganos, sistemas y plexos nerviosos. Los Vedas decían, los organismos vivos están constituidos por campos de información. Se los estoy traduciendo al español, así que espero que más o menos se entienda. Que sería la mente y los sentimientos, portados por campos de energía que le llamamos biocampo, que van precipitando hasta un nivel de organización más denso que llamamos materia o cuerpo físico. A eso le llamaban koyas. Le llamaban Annamaya Koya al cuerpo físico, Pranamaya Koya a la vibración electromagnética que generan los órganos y los tejidos, Manomaya Koya y Vijnanamaya Koya a los aspectos más sutiles aún que dan lugar a emociones, pensamientos y aspectos aún más sabios, más profundos de cada persona. Y Anandamaya Koya decían que era la esencia del ser. Ananda quiere decir bienestar, dicha, bienaventuranza. No se puede explicar con palabras. Entonces, ese campo no se habla en general, pero saber que existe un lugar que aunque sea por un instante podemos acceder y encontrar esa dicha y esa bienaventuranza. Para el Veda, la enfermedad tiene que ver con el desconocimiento de nuestra propia naturaleza. Entonces, aprender de nuestra naturaleza es indispensable para sanar, si queremos sanar de verdad. Si no, vamos como emparchando un poco el sistema. Y esto que el Vedanta decía, el conocimiento de nuestra propia naturaleza, se refería a esta Anandamaya Koya o un lugar dentro de nosotros mismos donde hay un estado de bienestar, no importa lo que pase afuera, y eso se va a traducir al resto del organismo. Esto es un esquemita un poquito más moderno, de un médico español, después al final les puse el nombre que me gustó porque capaz que lo entendemos más desde esta cultura. Tenemos ahí conciencia, información, energía y materia. Entonces este médico dice, la conciencia decanta en información, la información en energía y la energía en materia. O, si lo miramos desde el otro lugar, digamos, la materia genera energía, la energía información y la información conciencia. La conciencia es el término como más difícil de entender, pero podemos hablar de este campo de energía unificado, que también habla la física cuántica hoy por hoy, hablando de neurociencias. Creo que ahí tenemos un gran aporte de la física cuántica. Los maestros de la antigüedad decían es el océano en el cual nadamos, es el océano de información en el cual nadamos, ese campo donde estamos todos de alguna forma conectados. Eso hace que vos tengas determinada información, que hay información que está como más oculta, después hay información que tenemos entre nosotros, que le llamaban en el Vedanta samskaras y vasanas, que son esas tendencias que se repiten una y otra vez. Son programas que traemos adentro que hacen que pensemos más o menos siempre igual, hagamos más o menos siempre lo mismo y repitamos muchas veces las mismas historias. La energía es este campo electromagnético, que es el más fácil de entender de arriba para abajo, porque eso es totalmente medible hoy por hoy. Y la materia es lo que aparentemente nosotros tocamos y vemos y también lo tenemos que tratar, obviamente. Cuando hacemos un diagnóstico en Ayurveda, tenemos que hacer un diagnóstico lo más acercado que podamos en todos estos niveles. Tenemos que hacer un diagnóstico a nivel del cuerpo físico, un diagnóstico a nivel del prana o la energía de la persona, un diagnóstico a nivel de la información, los pensamientos, las emociones o el estado de la mente. Ahora se les voy a contar un poquito más. Y un diagnóstico a nivel de la conciencia no diría, pero sí evaluar un poco el nivel de conciencia o el estado de la conciencia de esa persona, o por lo menos vislumbrarlo. Si hablamos de cada uno de estos campos, tenemos el cuerpo físico entonces, que sería la materia, que en sánscrito, en Ayurveda lo van a escuchar. Traigo nombres en sánscrito porque los que quieran estudiar más Ayurveda lo van a escuchar una y otra vez. Es muy difícil estudiar Ayurveda si no entramos un poquito en la terminología. Sería el Annamaya Koya. Anna es cuerpo físico, es comida, quiere decir, es el cuerpo hecho de comida. Maya es ilusión y Koya es envoltura. Todos los koyas, esto viene de muchísimos miles de años atrás, llevan la palabra maya en el medio. Maya no quiere decir que sea ilusorio, que no exista, que no. Maya quiere decir que
en un momento empieza y en un momento termina. ¿Tá? Y la otra definición de Maya es que la visualización o la observación de ese cuerpo, en este caso el cuerpo físico, va a estar siempre teñida por la percepción del observador. ¿Tá? Entonces, dependiendo de la percepción del que observa, va a depender lo observado también. Cómo hace tantos años ya podían describir esto es maravilloso y lo ponían dentro del lenguaje. Anna Maya Koya, el cuerpo hecho de alimento, ¿tá? Pero Maya, o sea que tiene que ver con tu percepción, ¿tá? Es difícil ver las cosas tal cual es, por eso Maya, vamos a entenderlo así, y Koya es envoltura, que no están una arriba de la otra, está todo integrado junto en el mismo lugar, ¿no? Bien, cuando nosotros desde la medicina ayurvédica observamos Anna Maya Koya, examinamos las conductas basales de la persona, es súper importante, el sueño, la relajación, la alimentación, la eliminación y el ejercicio. ¿Tá? Es muy importante preguntar cómo duerme, cómo se alimenta, cómo elimina las formas de eliminación para la ayurveda, es la materia fecal, la transpiración, la orina, los malas, el estado de los malas, ¿tá? El tipo de ejercicio que hace y si hace alguna práctica de relajación, que después vamos a ahondar un poquito más, que podemos ampliar prácticas de meditación, de respiración, etc. Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Lo otro que hacemos en Ayurveda es el diagnóstico de constitución, que podemos entender la constitución, porque muchos habrán escuchado por ahí, después lo vamos a aclarar más en las charlas de la tarde, de los elementos del agua, la tierra, el aire, tanto la medicina china como la Ayurveda, que vienen de lugares muy cercanos, hablan de los 5 elementos. Yo esto me lo he preguntado y me lo voy a seguir preguntando, ¿qué querrán decir con los 5 elementos? ¿Será el agua realmente? ¿El fuego dónde está? ¿El aire? ¿Qué se refieren? Y hace poco escuché un profesor de Ayurveda, que ahora está en Estados Unidos, y decía, son diferentes tipos de energía. Y dije, maravilloso, porque ahí es dar un pasito más en la comprensión. No es solo el agua que tengo en el cuerpo o el fuego que tengo en el cuerpo, porque yo no tengo fuego. Tendré ácido, tendré bilis, tendré calor, pero no fuego. Decía, son diferentes tipos de energía que se manifiestan en nuestro organismo. Y otra definición muy linda de constitución son fuerzas que gobiernan nuestra psicofisiología. ¿Tá? Todos tenemos determinadas fuerzas que influyen más en nosotros que otras. Y eso hace que se expresen diferente y que hagan que enfermemos diferente, enfermemos por cosas diferentes y necesitemos cosas diferentes para sanar. ¿Tá? Esto en la modernidad, todo esto tiene términos de hace 5 años, 3 años, 10 años, le llaman medicina individualizada. La única diferencia es que en la medicina individualizada es carísima porque lleva un montón de test de genes, de estudio de ADN, y ellos lo simplificaron de una forma tal que con un test, con la toma de pulso, con la mirada de la lengua, con la observación de la persona, con ver cuáles son los síntomas que predominan, ya podemos individualizar al paciente. Después, si le podemos hacer todos los otros test genéticos, buenísimo. Pero acá tenemos una forma simple que se puede llevar a nivel comunitario a todos lados. Ahí tenemos la fuerza de Vata, que es el movimiento, todo lo que se mueve dentro de nuestro cuerpo, que se la correlaciona con la energía nuclear y electromagnética. Pitta, que es lo que transforma, es la fuerza de la transformación, son todos los procesos digestivos y gran parte del sistema endocrino, que es la energía radiante y química. Y Kapha, que es todo aquello que es estable en el cuerpo, que es la energía química y física. Y podemos correlacionarlo con una ciencia muy moderna, también maravillosa, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Podemos decir que Vata es la parte neuro, Pitta es endocrino y Kapha es la inmunidad, para que vean cómo todo se empieza a entrelazar. El otro diagnóstico importante, segundo diagnóstico les diría yo que hacemos, es cómo está la salud digestiva de esa persona. De tarde va a estar Paula Mendive, que es nutricionista, hace psiconeuroinmunoendocrinología y les va a hablar un poquito más de la salud digestiva. Yo solamente les voy a nombrar que nosotros en Ayurveda lo hacemos sí o sí en una de las primeras instancias ya como diagnóstico. ¿Cómo está el Agni? ¿Cómo está el Amma? Agni sería
la digestión a todo nivel, digestión mental, digestión en el estómago, en el duodeno, digestión en los tejidos, digestión en el hígado, son todos los procesos de metabolización. La digestión del hígado tiene que ver con dos cascadas enzimáticas muy importantes, la digestión celular también tiene que ver con enzimas. Eso lo evaluamos. Después, si estudian Ayurveda, les contaré cómo, pero sepan que se evalúa. Y Amma es todo aquello que fue absorbido sin ser totalmente digerido. O sea, cuando el Agni, cuando mi capacidad digestiva no está bien, empiezo a acumular toxinas o Amma, que son una de las grandes causas de enfermedad. Ahora la medicina integrativa le llama endotoxemia, que es la toxicidad que generamos nosotros mismos desde nuestro colon. Y eso ya lo conocemos todo porque está en todas las redes. El síndrome de intestino permeable, el SIBO, el SIFO. Yo tengo un montón de pacientes que me dicen, yo creo que tengo esto. Y ya tienen el SIFO, el SIBO, el intestino permeable. Por suerte está muy conocido. Bueno, la Ayurveda lo escribió hace 5.000 años. Pero no solo escribió esto, sino que nos dio un montón de herramientas para tratarlo y eso es maravilloso. Y nos decía, no solo no somos aquello que comemos, sino que somos lo que somos capaces de digerir. Entonces, comer bien es importante, pero si no logro digerir, no alcanza. Y comer bien para mi constitución, que no es lo mismo que para la constitución del vecino que tengo al lado. Diagnóstico maravilloso de los 7 tejidos. En Ayurveda se describen los datus y los srotas. Los datus son los tejidos corporales y los srotas son los canales de circulación que muchas veces se correlacionan con aparato digestivo, aparato respiratorio, etc. Súper interesante cómo describe la Ayurveda los 7 tejidos o saptadatus. Se dice que son resultado directo de la nutrición. O sea que no podemos seguir diciendo, come lo que quieras, que no va a pasar nada. Yo me acuerdo cuando estudiaba gine y obstetricia, venían las madres preocupadas y decían, yo no sé qué comer porque tengo miedo que mi hijo le dé gases. Y nosotros en Japón decíamos, come lo que quieras, mirá si tu gas le va a pasar al gas de él. Ese era el razonamiento. Dijimos, no podés comer lo que quieras porque es importante, porque tu primer tejido, que es rasa, se forma directamente de lo que vos comés. Y el upadatu, el tejido secundario de rasa, es la leche materna. ¿Tá? Y esto estaba descrito con una precisión y una calidad que da miedo hoy por hoy. Lo otro interesante que nos trae la Ayurveda, que no lo sabemos en la medicina convencional, es que cada tejido nutre al siguiente. ¿Tá? Y que cada tejido se va a reflejar en el siguiente. ¿Tá? Tenemos 7 tejidos, rasa, que es el plasma, rakta, el tejido sanguíneo, mamsa, el tejido muscular, meda, el tejido adiposo, ashti, los huesos, maya, sistema nervioso y médula ósea, y shukra y artava, que es el tejido reproductivo. Cada tejido toma lo que precisa y deja para el siguiente tejido lo que el otro tejido precisa. Y esto es maravilloso, porque nosotros, o por lo menos yo lo entendí así en Facultad de Medicina, es los nutrientes van a la sangre, se desparraman y más o menos llega lo mismo a todos lados. Y bueno, no sé, yo nunca me cuestioné quién tomaba primero el nutriente. Era como que, bueno, la sangre lo llevaba y se acabó la historia. Bueno, acá hay todo un orden de tratamiento. Y muchas veces se va a afectar el tejido que esté más debilitado. Cuando el Agni está mal, cuando se acumulan amas o toxinas, van a ir estas toxinas acompañados de los doshas, dushya se llaman los doshas viciados, van a ir a los tejidos y se van a alojar o en el tejido más débil, porque tuve una operación, porque tuve un traumatismo, porque genéticamente es más débil, o se van a ir alojando en orden. Y cuando se afecta el último tejido, que es el tejido reproductivo, en general, nosotros desde el diagnóstico ayurvédico ya sabemos que están afectados todos los tejidos anteriores. Entonces no podemos ir a tratar solo el tejido reproductivo, tenemos que empezar en el primer tejido, rasa, porque es el que va a nutrir al cabo de 35 días al último tejido. ¿Tá? Y esto ya nos lo describen también. Vos comés y más o menos 35-40 días el nutriente va a llegar al último tejido. No es enseguida, es todo un proceso. ¿Tá? Y también cuando hacemos tratamiento de fitomedicina, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esta planta que yo la quiero usar para el tejido reproductivo llegue al tejido reproductivo y no se quede en el primer paso hepático, no se quede en otro tejido? Eso está pensado también. Bien.
Después tenemos el diagnóstico del estadio de la enfermedad. Miren qué interesante también. El Ayurveda describió 6 etapas de la enfermedad y nos dijo que van apareciendo en orden. Muchos de los síntomas que nosotros vemos en medicina convencional son la primera, la segunda o la tercera etapa de una patología, pero nosotros no lo asociamos o pensamos diferente. El Ayurveda te dice la fisiopatología o la samprapti de cada enfermedad, dónde empieza y cómo termina. Y muchos síntomas banales, como por ejemplo un exceso de salivación, como en el caso de la diabetes, cansancio físico, acumulación de gases en el intestino, dolores corporales, sueño irregular, movilización intestinal irregular, picazón en el cuerpo, cosas que uno dice, bueno, no sé, ni consultes, porque para qué, ¿no? El Ayurveda dice, no, ese es el primero o el segundo estadio de esta patología. Y si lo tratamos ahí, la curamos. Si esperamos que la enfermedad llegue al último tejido, ahí sería Vyakti y Veda, agravación y destrucción, que es en general Vyakti y Veda, que es la quinta y la sexta etapa, es donde generalmente nosotros logramos hacer un diagnóstico acá en Occidente. Y el Ayurveda ahí ya nos dice muchas veces, esto no es curable. No es que la Ayurveda cure todo, no es magia. Lo mágico es que ve mucho antes de que la enfermedad se manifieste. Cuando ya estamos en la etapa de Veda de destrucción, vamos a hacer tratamientos paliativos, obviamente. Hay mucha cosa para hacer. Y cuando ya estamos en la cuarta etapa, manifestación, Sthana Samsraya, Vyakti y Veda, en general los tratamientos que se requieren son con una internación, se llama Panchakarma. Nosotros acá en Uruguay todavía no tenemos una clínica, ya la vamos a tener, pero requiere una internación y una hospitalización del paciente durante 21 días o a veces un mes y a veces varias veces seguidas para poder tratar esa patología. Ahora, si lo agarramos en la primera, Sanchaya, Prakopa y Prasara, acumulación, localización, diseminación, es muy fácil a veces revertir la enfermedad. Entonces, ahí es donde nos abre maravillosamente las ideas. Y después acá tenemos el tema de los srotas. Los srotas son los canales corporales, a través de los cuales los doshas o estas tendencias metabólicas se comunican por el organismo. Acá están aparato digestivo, está sistema respiratorio y tenemos los srotas de entradas. Tenemos 3 rotas para que entren o ingresen sustancias, el aire, el agua y el alimento. 3 srotas o canales de eliminación, materia fecal, orina y transpiración, y 7 srotas para cada uno de los tejidos. Cada tejido tiene su canal de entrada y su canal de salida. Y acá también hacemos muchos diagnósticos y muchas veces se desequilibran primero los srotas y después los datus. Entonces podemos agarrarlo antes también. Si vamos a hablar del cuerpo energético o prana maya kosha, o campo electromagnético, y hoy por ello les decía que le llaman bioplasma a los científicos. Nosotros en Ayurveda decimos prana. ¿Cómo está el prana corporal? Otro diagnóstico. Entonces tenemos el diagnóstico de doshas, tenemos el diagnóstico de ama y del estado del Agni, tenemos el diagnóstico de los tejidos corporales y los canales, tenemos el diagnóstico del estadio de la enfermedad. Miren qué amplio que era la mirada. Tenemos el diagnóstico del prana corporal. Vamos a repasar esto del prana. Tejidos y órganos generan campos eléctricos y magnéticos. Estos campos poseen una importante función biológica. Todo proceso fisiológico posee una contrapartida electromagnética característica. O sea que todo lo que pasa en el cuerpo físico va a pasar también en el cuerpo energético o en el campo electromagnético. Y ahí todavía vamos más atrás porque ya no estamos hablando de algo tan tangible, estamos hablando de la energía corporal. Y ahí también podemos entrar y hacer cambios antes de que la enfermedad se manifieste. De hecho, en India hay muchos aparatos para medir esto. Yo me acuerdo hace 20 años me metí en unos aparatos y me hablaron de cuáles eran a nivel del campo electromagnético, cuáles eran los órganos más débiles. Yo no tenía ninguna patología en ese momento. Años después, no tengo ninguna patología creo, pero dije, con razón me oriento. Entonces podemos hacer diagnósticos aún más precoces.
Eso se llama Pranamaya Koya. Y así lo desarrollaron los Vedas. Esto se usa mucho en Ayurveda, se usa mucho en yoga, que le llaman el sistema de chakras, que parece algo como de brujería o de magia. No es ni brujería ni magia. El sistema de chakras son lugares donde el campo electromagnético se hace más denso. Y está asociado siempre a un plexo nervioso, a una glándula endocrina y a un órgano. Otra vez acá hablamos de la psiconeuroinmunoendocrinología que nos planteaba el Ayurveda. 7 centros en donde se asocia un plexo nervioso, una glándula endocrina y un órgano, que puede ser la glándula, pero realmente es otro órgano. Y no solo plexo, glándula y órgano, sino que se asocia emociones y pensamientos. Entonces, ¿cómo volvemos a asociar que determinados desequilibrios mentales o emocionales se van a alojar en determinadas áreas del cuerpo más que en otras? No es lo mismo para el Ayurveda la tristeza que la rabia. Esto también lo trae la medicina china, también de alguna forma lo habla la homeopatía o lo tiene en cuenta. Hay todo un capítulo de las emociones que se alojan en cada órgano, por ejemplo en la tiroides la culpa, en los pulmones la tristeza, pero estaba descrito acá. Lo que pasa es que es como conocimiento encriptado, está todo tan apretado que cuando uno lo empieza a desarrollar, empieza a entender todos los que nos querían decir. Entonces tenemos el primer centro de energía, que está relacionado con la seguridad, las posesiones materiales y la reproducción, y acá está el plexo sacro. En India dicen que hay una glándula muy chiquitita acá, no me acuerdo el nombre en sánscrito cómo es, que no está descrita en la medicina convencional. Me acuerdo de un paciente que tuve hace muchos años, que tuvo una pérdida económica muy grande, severísima, miles y miles, pasó muy angustiado durante un par de años y consulta por un cáncer a nivel del recto. ¿Por qué? Porque el recto es el órgano asociado a ese centro. Después tenemos Swadhisthana, que está relacionado a la alegría, a la sexualidad, a las gónadas y al plexo sacro. Manipur, en el ombligo, plexo solar, páncreas, glándulas suprarrenales, al poder, la acción, la autoestima. Plexo cardíaco, al timo y todo lo relacionado con el amor. La tiroides, plexo cervical y braquial, Vishuddhi, plexo cervical y braquial, tiroides y paratiroides, todo lo relacionado a la comunicación y a la culpa también. Y Agya está relacionado a la glándula pineal y al sistema nervioso central. Acá tenemos que hacer un diagnóstico también. No lo hacemos generalmente, yo al menos en la primera consulta, he llevado 2, 3 consultas, pero es súper importante ver cuál de estos centros está desequilibrado. Y hay técnicas muy lindas como el sonido, como los masajes, como la meditación para trabajar a ese nivel, porque no solo nos da la herramienta, sino que nos da después de conocimiento, de diagnóstico, pues nos dice, bueno, si esto pasa, puedes hacer esto. Baños de luna, baños de sol, meditar en una cosa o en la otra, comer determinado alimento, trabajar con la tierra, cantar. Maravilloso, y funciona. Lo mejor es que funciona. Bueno. Cuerpo mental, emocional o cuerpo de sabiduría, Mano Maya Koya, Vijnana Maya Koya. Principios básicos de la Ayurveda, y esto viene enfocado en la salud mental. La mente y el cuerpo están conectados. Nada tiene mayor poder para sanar y transformar el cuerpo que la mente, porque en realidad vimos que es lo mismo. Lo que pasa que lo más sutil, lo que viva más rápido, tiene mayor poder de penetración y mayor poder de transformación. Y lo más denso tiene menos poder de penetración o de transformación. Para liberarnos de la enfermedad necesitamos expandir nuestra conciencia y buscar que esté en equilibrio para luego llevar ese equilibrio al cuerpo. Entonces, sea la enfermedad que sea, como dijo Alicia, trabajemos también en la mente y las emociones. Y acá el Ayurveda nos trae un sistema que le llamamos las gunas de Prakriti o de Prakruti, que es con este sistema que mayormente hacemos diagnóstico de Mano Maya Koya o el campo mental. Hablamos de un estado sátvico, tamásico o rayásico. Esto quiere decir si predomina un estado de equilibrio y armonía, si predomina un exceso de actividad, un exceso de movimiento, o si predomina un estadio en donde hay mucha inercia y mucha indiferencia. Y para cada uno de estos estadios, que le llamamos gunas,
que están asociados a diferentes niveles de desarrollo de la persona y también diferentes formas de expresión de la enfermedad, tenemos un tratamiento. Bien, entonces, resumimos. Roga Pariksha y Rogi Pariksha. Ahí cuando hablamos de diagnósticos, podemos hablar de diagnóstico de la enfermedad o diagnóstico del enfermo. Rogi Pariksha sería como la mirada desde el enfermo y Roga Pariksha es la mirada de la enfermedad. Tenemos que hacer diagnóstico de constitución, que eso le llamamos Prakruti y Vikruti, que es la constitución de la persona basal y el estado actual de esas fuerzas, de esos doshas, del Agni y del Ama, de los tejidos y los canales de circulación, los datus y los srotas, del estadio de la enfermedad o el sitio de localización, de las esencias vitales, esto se llama prana, teyas y oya. Prana ya hablamos, teyas tiene que ver con la inteligencia celular. La inteligencia celular es súper importante en patologías como por ejemplo las patologías autoinmunes o las patologías oncológicas. Ahí la célula perdió su inteligencia. Y teyas tiene que ver también con la capacidad de transformar. Y muchas veces para sanar hay que transformar. Hay que quemar lo viejo para dar lugar a cosas nuevas. Y oyas, que tiene que ver con la inmunidad. Se llama oyas o podemos hablar de bala, que es la fortaleza del paciente. No todos los pacientes tienen la fortaleza de tolerar todos los tratamientos. Y eso es súper importante. Hoy por hoy cada vez se ve más en la medicina convencional, pero nos falta un poquito más ahí todavía. Ver realmente está fuerte ese paciente para este tratamiento, lo va a tolerar, no lo va a tolerar, tenemos que afinar mucho y ahí la Ayurveda nos da muchas herramientas. Tengo una paciente que pesa, y yo lo viví con mis propios ojos hace 15 años, 45 kilos y quiere quedar embarazada. Y yo le pongo 2 embriones que hice en un laboratorio de papá. ¿Va a poder resistir eso? O a las 22 semanas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Uno sobrevivió y el otro no. Si uno miraba de antemano, si una persona con 45 kilos puede nutrir 2 embriones, puede tener un embarazo, ahí le falta balas y le falta ollas. Ya hoy por hoy toda la parte de ginecología está avanzando un montón y lo miran mucho esto, pero yo lo viví no hace tanto. Y para todos los tratamientos también, si yo voy a prescribir un ayuno, ¿esta persona puede hacer ese ayuno? ¿Lo va a resistir? A veces puede porque es fuerte físicamente, pero no es lo suficientemente fuerte mental o emocionalmente. Entonces, todo el tiempo estamos evaluando el paciente y la enfermera. Entonces, de una visión multidimensional, tenemos un abordaje que es multidimensional también. Y acá les traje los diferentes niveles de intervención, para que después en el transcurso de las charlas que siguen lo van a seguir desarrollando. Tenemos todo el trabajo con lo que es la medicina mente-cuerpo, acá en el primer escalón de intervención. Van a estar hablando de la meditación, la neurofisiología y meditación y neurociencias. Van a estar hablando de neurociencias de los pranayamas o de las técnicas de respiración. Van a estar hablando de neurociencias de las posturas corporales. Todo esto está súper estudiado, falta mucho camino, pero está súper estudiado y tenemos cómo explicarlo. Después, la dieta, el tratamiento, todo lo que es la alimentación antiinflamatorio, que después la va a hablar Paula Mendiva en la tarde. Las rutinas diarias o estacionales, que es la rutucharia, cómo hacemos para generar un estilo de vida que sea acorde a mi constitución o que me ayude a sanar determinada patología. Después Laura va a hablar de epigenética y estilo de vida. No podemos hoy por hoy dejar que un paciente con una enfermedad grave se vaya a su casa sin una rutina. No podemos dejar de decirle a un paciente oncológico, por ejemplo, no te levantes a las 3 de la tarde y te duermas a las 3 de la mañana, porque no vas a sanar tan fácil como si lo hicieras de otra forma, porque tenemos más que experiencia e investigación en saber que seguir una rutina diaria nos da fortaleza y cambia nuestras sustancias internas. Mejora la secreción de melatonina, por ejemplo, que es un gran oncoestático, mejora la secreción de serotonina, por lo cual mejora el ánimo y mejora la inmunidad, mejora el acné, mejora nuestra capacidad digestiva, mejora la capacidad de expulsar toxinas. Y no solo con el tema de los horarios, lo de los horarios está súper claro.
que si es de día tenemos que estar despiertos, activos y alimentarnos, y si es de noche tenemos que estar más bien tranquilos si podemos dormir mejor y no alimentarnos. Eso es parte de lo que es la cronobiología. Y el Ayurveda, parte en esto de la dinacharya, nos da otras herramientas de acciones que podemos generar en nuestra vida cotidiana para generar salud. Y son súper, súper potentes. Entonces, no podemos dejar que un paciente grave, ni uno no tan grave tampoco, se vaya sin decirle una pauta de tratamiento a este nivel. Tenemos también rutinas estacionales, tenemos todo lo que es el aspecto de la espiritualidad, se va a hablar de Vedanta después en la tarde, maravillosa filosofía que nutre nuestra medicina. Se va a hablar de fitomedicina, usamos mucho hierbas medicinales para tratar el cuerpo físico, sobre todo. La homeopatía va más al cuerpo energético, las plantas en general van más al cuerpo físico, pero no es lo mismo una planta preparada de una forma que una planta preparada de otra. Después Jorge Alonso nos va a hablar de eso. También es importante ese campo electromagnético que rodea la planta. Ahí yo les puse la farmacopea ayurvédica de la India, mostrar que tiene 258 monografías de plantas medicinales. O sea que tenemos una vasta experiencia en Ayurveda en el tratamiento con fitomedicina. Después vamos a ver la alimentación individualizada para cada constitución y el panchakarma, que son las terapias de limpieza profunda. Esto que yo les decía, después de terminar etapa hay que internarte. Acá hacemos algún intento de ayuda, pero cuando tengamos el hospital ayurvédico va a ser mejor. Nos quedamos entonces para cerrar con esto de la medicina de precisión o medicina personalizada. Es un enfoque que se centra en la atención individual del paciente, teniendo en cuenta su perfil biológico único, su contexto vital, su forma de vida, su alimentación y el entorno familiar y social. Esto tiene muy poquitos años y muchos años. Vamos para adelante y volvemos para atrás. Acá un poquito hablar de las medicinas mente-cuerpo. Es súper interesante cómo acá el yoga y la ayurveda son ciencias hermanas que van de la mano. Cómo trabajar con nuestra postura, sabiendo que las sensaciones corporales y la postura que tenemos influye sobre el cerebro. No es lo mismo estar así que estar así, y ya sabemos cómo influye. Tenemos un gran desarrollo de lo que se llama modelo de integración neurovisceral, cómo a partir de cambios en nuestra percepción o en nuestra atención estamos influyendo en las diferentes vísceras y órganos gobernados por el sistema nervioso autónomo, que antes pensábamos que no teníamos chance de cambiar y ahora sabemos que si trabajamos con la atención, y eso es la meditación y más, podemos trabajar en este modelo de integración neurovisceral con nuestro sistema nervioso autónomo. Yo siempre me acuerdo, un amigo fue conmigo a un médico ayurvédico en India, era hipertenso, esto ya lo conté, pero creo que acá no hay muchos que lo escucharon, y el médico ayurvédico le decía, medita. No me estás entendiendo. Le decía, yo soy hipertenso. Bueno, que medites. Y así tuvieron horas, terminaron peleados. Los dos tenían razón en un punto, pero este médico ayurvédico estaba convencido, era un hipertenso porque era un gran estresado, de que si él meditaba, cambiaba su atención y su percepción, su presión iba a mejorar. Bueno, o sea que nos quedamos con esto de que voluntariamente, tengo que entrenarme, pero voluntariamente a través del entrenamiento puedo mejorar y organizar muchas de las respuestas que después nos generan la enfermedad. Bien, la adecuada comunicación e interregulación entre el cuerpo físico, la energía, la mente y la conciencia es la base de la buena salud. Y me quedo acá cerrando con una reflexión para que nos llevemos todos de cómo la medicina ayurvédica, basada en una visión integral e individualizada, despliega nuevas vías para la comprensión de la fisiología humana. Esto nos quedó clarísimo ya hasta acá. Al hacerlo, revela un espectro diverso de intervenciones terapéuticas, ampliando así el alcance y la eficacia del cuidado de la salud. Muchas gracias.